Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se pare en luz, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se pare en luz, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Una vez más compartiendo este espacio de edificación con todos ustedes. Me complace darle la bienvenida al Diplomado de Estudios Bíblicos y Servicio Ministerial. Un saludo fraternal para toda la comunidad de estudiantes que nos sintonizan a través de nuestros diferentes canales de comunicación en todo el mundo. Los que nos oyen por la cadena radial auténtica, los que nos ven por CMB Televisión, como por nuestras redes sociales, @Instituto Bíblico CMB, Facebook y YouTube. El día de hoy continuamos con nuestra cuarta clase de doctrinas bíblicas. Si en el transcurso de la clase le surgen preguntas e inquietudes, no dudes en comunicarte con nosotros. Escríbenos a la línea de WhatsApp 322-325-4970. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al apóstol John Quevedo desde la ciudad de Medellín
con su valiosa participación. Bienvenido, apóstol. Gracias, hermana. Dios le bendiga a todos ustedes allí en la ciudad de Bogotá. Saludamos a todos los hermanos de la cadena radial auténtica de Colombia en sus diferentes estaciones a lo largo y ancho del territorio colombiano. También a todos los hermanos que están en CMB Televisión, bienvenido a este Instituto Bíblico a través de las redes, en Facebook, YouTube y también en las estaciones de radio. Preparémonos hoy para estudiar la palabra y aprender doctrinas bíblicas de la fe cristiana. Vamos hoy a tomar nuestra cartilla, entramos ya en materia, porque el tiempo en radio y en televisión es oro. Gloria a Jesús, es oro. Gloria al Señor. Entonces, es una bendición especial poder nosotros recibir esta edificación. Vamos a tomar la página número 37 de nuestras cartillas, Gloria a Jesús, y vamos a estudiar hoy nuestro tema a tratar. Vamos a mirar dos temas hoy, el hombre, la creación divina, el universo, su caída y su redención. Bendito el Dios que está en los cielos. Damos gracias al Señor. Recordamos la importancia de tener la cartilla y de hacer los respectivos talleres para aprender de ella. Bueno, vamos hoy a mirar la creación divina del universo, el hombre, su caída y su redención. Gloria a Jesús. Lo primero que vamos a mirar es que la creación del hombre y el universo no es evolución. Cuando hablamos de la creación del hombre, la Biblia describe muy claro lo que es la creación del hombre, y esta es una doctrina muy importante que todo creyente, todo estudiante, todo líder, todo obrero debe tener claro, y todo ministro. Entendemos por la creación del hombre lo que Dios hizo, y su palabra lo demuestra. Génesis capítulo 1, el verso 26, dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces encontramos acá el testimonio claro de quién creó el hombre. Cuando decimos que el hombre es creado y no es evolución, el decir que el hombre la creación del hombre no es evolución, ¿por qué iría en contra de las leyes al decir que el hombre no es evolución? Porque sencillamente decir que el hombre es evolución violaría varias leyes que demuestran que el hombre fue creado, no fue por evolución. Hay una ley que se llama la termodinámica. La termodinámica es todo el proceso natural del universo, es todo el proceso natural del universo que causa un aumento en desorden y una pérdida de energía. Las cosas van de más a menos, no al contrario, como la evolución propone. La arqueología nos enseña que muchos lugares que han sido encontrados han estado basados en los relatos bíblicos que muestran cómo es de importante la arqueología para demostrar que el hombre no viene por evolución, no viene por evolución, sino viene por creación. Hay un componente en el ser humano que se llaman los aminoácidos. Los aminoácidos hacen que la sangre humana sea diferente a la de los animales. Existen miles de especies que siguen siendo así
desde su comienzo y no han tenido cambio. Esto que estamos mirando, pues obviamente nos muestra cómo el hombre no viene por evolución, sino viene ¿por qué? Por creación. Entonces, cuando miramos esto, pues vemos cómo Dios lo hizo a semejanza de Él, no igual, semejanza. Porque una cosa es decir, soy igual a Dios, y otra cosa es decir, tengo la semejanza de Dios. Vamos a pedirle favor a nuestro operador que se nos acerque un momentico aquí, por favor, urgentemente. Gloria a Jesús, en nuestro operador, lo necesitamos aquí urgentemente. Gloria a Jesús. Bueno, damos gracias al Dios de los cielos. Entonces, es bien importante que el ruido externo no nos dañe la transmisión. Gloria a Jesús. Entonces, para que sea eficaz nuestra transmisión. Bueno, seguimos acá. Gloria a Jesús. Entonces, decimos que Él nos hizo a su semejanza. ¿En qué? En el carácter y la personalidad, pero no iguales a Él. La palabra nos enseña que las Sagradas Escrituras nos muestra el nivel y el objetivo sentado ante el hombre, que es el del ser como Dios. Y ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Cuando miramos la creación del universo, el mismo universo nos muestra que no es evolución. Porque la Biblia muestra en Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 2, y lo habla textualmente, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban como sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, ojo, sobre la faz de las aguas. Entonces mire que aquí la Biblia muestra con claridad cómo la doctrina de la creación es clara, lo que significa que Dios hizo a cada criatura según su especie. Creó las diversas especies y luego las dejó que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie o de su ser. Cuando vemos nosotros cómo Dios ordena la tierra, vemos cómo cada día Dios hace algo diferente, pero muestra no evolución, sino muestra creación. La palabra me enseña cómo en el primer día Dios estableció la luz, y no la luz solar, sino la luz en su concepto físico, es decir, el espectro electromagnético. El segundo día dice que estableció el firmamento. Dice que en el tercer día ordenó la tierra y la diferenció del mar. En el cuarto día dice que crea el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día los peces y las aves. Y finalmente en el sexto crea las bestias y el hombre para descansar en el séptimo día. Entonces vemos aquí que no hay evolución, sino existe ¿qué? Creación. De hecho, la Biblia dice, y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y la distinción existente entre los realmente eternos. Pero al caer en pecado, entra el pecado y viene la corrupción del hombre, que es confirmada no solamente por su inteligencia y conciencia, sino también por la historia del mundo. Y cuando hablamos de corrupción, queremos significar con ello que la naturaleza, número 1, moral, número 2, mental, y número 3, espiritual del hombre, ha sido pervertida. ¿Por qué? Por su caída. De hecho, Romanos capítulo 1, el verso 21 y el verso 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus racionamientos, vea. Y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que profesando ser sabios, se hicieron ¿quién? Se hicieron necios, dice la palabra del Señor. Entonces es donde aparece una solución que establece Dios para el hombre. Porque al caer a Adán y Eva tenía que haber una respuesta para que el hombre que fue creado por Dios, perfecto inicialmente en todo aspecto, volviera a reconciliarse con su creador. Entonces aquí es donde aparece Jesucristo como nuestro Redentor. Mire que cuando usted ve a Adán y Eva, que me parece bastante interesante, ellos fueron puestos a prueba. Escúcheme bien. Y usted lo encuentra ahí en Génesis, que ya sí dimos la cita. Pero aparece Cristo, y si usted observa a Cristo, al igual que Adán y Eva, fue tentado. Pero dice la palabra que al ser tentado, la diferencia fue que el enemigo no pudo quebrarlo, no pudo seducirlo, no pudo con él. Cuando usted va a Mateo capítulo 4, del verso 1 al verso 11, dice la Biblia claramente, allí entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde, que sale de la boca de Dios. Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Dice acá, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Vemos, hermanos, cómo Jesús nos muestra que sí podemos vencer la tentación, pero diferente a Adán, que fue tentado cuando Satanás le sedujo y le dijo, con que Dios os ha dicho. Eso lo quebró y lo llevó finalmente a que él cediera a la tentación del enemigo. Pero aquí Jesús, que es nuestro Redentor y fue tentado en todo, dice la Biblia, y no fue hallado en el pecado, dice aleluya. Entonces, eso lo encontramos, gloria a Jesús, en Hebreos 4:5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra natural semejanza, pero sin pecado. Entonces, la solución al pecado que entró por Adán y Eva, la respuesta para esa restauración de ese pecado y volvernos en amistad con Dios, la encontramos en Cristo. Porque el Señor pagó el precio total de nuestra rebelión. Por eso, de allí, Él se convirtió en la propiciación por los pecados de todo el género humano. Y mediante su muerte y sacrificio hizo expiación completa por todos los pecados. Escúchenme bien. Y aquí vemos a una criatura inocente, en el caso del Señor Jesús, que muere con el objeto de que la culpabilidad sea cubierta, porque ese es el objetivo principal del sacrificio. Una cubierta divinamente proporcionada
para la conciencia culpable del ser humano. Cuando usted mira Génesis, Génesis presenta una criatura inocente que muere por el culpable. Y el último libro de la Biblia habla del Cordero Inmolado, muerto con el objeto de liberar al culpable de sus pecados. Ahora, ¿qué hace para el hombre? ¿Qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? ¿Qué produce en su experiencia? Número 1, cuando Cristo entra a su corazón, lo primero que hace Cristo es perdonar la transgresión, porque por medio de la obra expiatoria de Cristo, Jesús paga la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y dice también que aseguró la remisión de pecados pasados. Entonces el pasado pecaminoso no pende más como peso muerto sobre el creyente, puesto que sus pecados han sido borrados, han sido lavados, han sido cancelados y ha comenzado la vida de nuevo confiado de los pecados del pasado que les serán recordados en el día de juicio. Lo segundo que hace la obra expiatoria de Cristo en el ser humano es libertarlo del pecado, porque por medio de la expiación el creyente no está libre solamente de la culpabilidad de sus pecados pasados, sino también puede ser libre del poder del pecado. Por eso el pecado y la ignominia del hombre, por una parte, y la gracia redentora de Dios por la otra, constituyen la esencia ¿de quién? De la Biblia. Por eso es que Romanos 5:20 en su segunda parte dice, así como la iniquidad del hombre es insondable, así también lo es la gracia de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos 5:20 en su segunda parte. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Entonces el plan divino después de que Adán y Eva caen es establecer un redentor que volviese a colocar en comunión al hombre con Dios. Y de allí aparece este plan divino de la redención al pecador, más empedernido, y eleva al creyente a un plano de victoria, de felicidad, de santidad y eterna bienaventuranza. Y esa redención comprende al espíritu, al alma y al cuerpo y hasta a la naturaleza, la cual quedó sujetada a la maldición ¿de quién? Del pecado. Por eso la vida victoriosa abarca o incluye la victoria ¿sobre quién? Sobre Satanás. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, se declara que Cristo conquistó a Satanás por nosotros y el creyente podrá obtener la victoria contra el diablo mientras cuente con el vencedor del diablo. En este caso, ¿qué? En este caso, el Señor Jesucristo. Entonces, de allí vemos cómo la salvación viene, escúcheme bien, por la fe que es en Jesucristo. De allí le invito a que usted estudie conmigo y le queda como tarea leer usted la lección 6, que habla de la salvación del hombre por la fe en el Señor. Escúchenme bien. Y obviamente cómo hay unos requisitos para esa salvación, para que usted la estudie en su casa y en la próxima clase, obviamente usted haga ese taller y repase usted esa salvación, lo que hace esa salvación a través de Cristo. Pasamos luego a la página 60 para estudiar nosotros la santificación. Gloria a Dios. Página 58 a la 64. Gloria a Jesús. Bueno, entonces vemos aquí, gloria a Dios, el tema de la santificación. Escuchen bien, la santificación, que es otra doctrina de la fe cristiana, la santificación. Ahora, cuando hablamos de la santificación
nos habla las Sagradas Escrituras que el hombre debe vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie podrá ver a Dios si no hay santificación. Amén. Entonces, esa santificación se puede lograr por la impartición que da el Espíritu Santo para nosotros poder, con la ayuda de Él, obedecer todo mandamiento, ser santos, porque Él también sería santo. Y cuando miramos la palabra santificar viene de un verbo que se lee de kadash, que significa apartar o dedicar algo para el servicio de Dios. Y cuando somos apartados para el servicio de Dios, esto requiere de usted y de mí varias cosas. Número 1, reverencia. Número 2, temor. Y de allí, por ende, dependencia de un creador y obediencia a ese creador. Esto significa que Dios quiere dedicarnos para Él y es una exclusividad total hacia y para Él. El Dios de la Biblia, el que a usted lo ha salvado, el que a mí me ha salvado, desea que todo creyente experimente una completa santificación. Y dicha santificación debe procurarse seriamente mediante la obediencia ¿a quién? Al Señor. Y hay dos textos claves que me enseñan esto. El primero está en Hebreos, capítulo 12, el verso 14. ¿Qué me dice Hebreos 12, el verso 14? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos que la santidad es un requisito indispensable para poder ver al Señor y entrar en la presencia del Señor y finalmente ir al cielo. Cuando hablamos de una santificación completa, la Biblia me muestra cuál es esa santificación completa. ¿Y dónde la encontramos? En 1 Tesalonicenses, gloria a Jesús, el capítulo 5, el verso número 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser vea tan claro, espíritu, la parte interna, más profunda del hombre, el alma, donde está la mente, la conciencia, las emociones, los sentimientos y la voluntad, y el cuerpo. Los tres deben ser guardados irreprensiblemente para la venida de Jesucristo. Y dice el verso 24 en 1 Tesalonicenses, fiel es el que os llama, el cual también. Amén. Entonces, si usted quiere andar en santificación, dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Escúcheme bien, como él anduvo. Entonces, de ahí vemos la importancia de la santificación. Ahora, como se está hablando de santificación, entonces hay una obra de regeneración correspondiente a nuestra naturaleza caída. Por eso es que cuando usted acepta a Cristo, acepta una salvación, pero detrás de ese término salvación hay una serie de beneficios que recibimos por entregar nuestra vida a Jesús. Número 1, una santificación. Número 2, una vida eterna. Número 3, una morada con el Dios de los cielos. Y número 4, escúcheme bien, un cambio de vida con nuestro carácter y con nuestra conducta. Por eso es que mediante la justificación se nos declara como justos, a fin de que lleguemos a hacerlo en la ¿qué? En la santificación. Por eso es que la justificación es lo que el Señor hace por nosotros. Mientras que la santificación, ojo a esto, es lo que hace en nosotros. Le repito, la justificación
es lo que el Señor hace por nosotros. Es decir, que ante el Padre, Él nos coloca en una relación justa cuando somos justificados. La gente piensa, y es erróneo, y ahí se queda la gente por falta de conocimiento. Por eso es tan importante el Instituto Bíblico, porque me aclara una cantidad de conceptos que me enseñan la obra que hizo Cristo en una cruz. Recordemos que Cristo no se quedó en la cruz, que Jesucristo bajó de la cruz, pero al montarse esa cruz y al morir en esa cruz, eso espiritualmente trae, escúcheme bien, trae unos beneficios hacia aquel que acepta a Cristo. Por eso no es tener un Cristo colgado en el corazón, no es tener aquí como símbolo, no es colgarlo, es tenerlo dentro de nuestro corazón, porque Jesucristo el día que murió, Él fue enterrado y dice que al tercer día resucitó, pero al resucitar dejó una obra tremenda para bendición del hombre. Por eso cuando hablamos de santificación, vemos lo que esa santificación que hizo por nosotros, hizo a través de nosotros. Entonces mire que la justificación a usted y a mí nos coloca en relación justa con Dios, mientras que la santificación exhibe los frutos de esa relación que tenemos, es decir, una vida separada del mundo, pecaminoso y dedicada a Dios. Por eso es que la santificación tiene un significado doble. Primero, al creyente lo separa del mal. Y segundo, esa santificación lo lleva a ¿qué? A tener una devoción o una relación ¿con quién? Con Dios. Cuando usted lee textos como estos, le tomemos uno de los tantos que están ahí en la cartilla y léalos usted, solo lee uno por cuestión de tiempo, pero lea usted los otros. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ojo el texto tan claro. Pues la voluntad, escuchen, la voluntad ¿de quién? De Dios es vuestra ¿qué? Vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Muy claro lo que dice la palabra del Señor. Ahora, en un sentido, cuando hablamos de santificación, hablamos de una obra instantánea. Y en otro sentido, hablamos que la santificación es una obra progresiva. Entonces, hablemos de la primera, la santificación, que es una obra instantánea. ¿Por qué su santificación al aceptar a Cristo se vuelve instantánea? Porque resulta que esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz tuvo un objetivo, tiene un objetivo y tendrá siempre el mismo objetivo. ¿Y cuál es? Que a través de la sangre del Señor Jesucristo, usted obtenga una santificación absoluta, total, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, dice, padeció fuera de la puerta. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 13, el verso 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su sangre, padeció fuera de ¿quién? Padeció fuera de la puerta. Entonces, en esa voluntad, usted y yo somos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Dice la palabra, fue hecha para siempre. Eso está en Hebreos capítulo 10, el verso 10. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted cree en el Señor Jesucristo y usted le acepta como su Salvador, delante de Dios, usted es justificado para fe en Él y nos presentamos ante Dios
sin condenación alguna. ¿En dónde? En el alma. ¿Y por qué? Porque sencillamente Él nos santifica y nos justifica por su sangre delante de Dios. Entonces, esa santificación es instantánea. ¿A través de quién? De la sangre de Cristo derramada por Él, para que mi vida tuviese un acceso por esa sangre al Padre, al verme justificado por ser lavado por la sangre de Jesús el Señor. Ahora, existe esta santidad y por eso es instantánea. En el mismo momento que usted acepta a Cristo, en ese mismo momento usted es santificado instantáneamente. Ahora, cuando miramos nosotros, escúcheme bien, la santificación progresiva, y hablamos de la santificación progresiva, ¿qué es esa? ¿O qué es eso? Esa es la obra progresiva que se lleva a cabo por intermedio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. La Biblia me enseña que el Señor mismo lleva a cabo en nuestro ser hasta lograr en nosotros una semejanza perfecta con Él. Entonces, esa santificación progresiva es cuando creemos la santidad del Señor Jesús, que nos es imputada, y estamos así cumplidos en el Señor a fin de presentarnos o presentar perfecto en Cristo Jesús a todo. Entonces, cuando se habla de santidad progresiva, más que otra cosa, la santidad progresiva, ¿qué hace? ¿O qué es? Es la santidad del Señor que se convierte en una realidad en nuestra vida. Amén. Entonces es donde la persona, sus malos hábitos, los paganos, los mundanos, los carnales, empieza por la obra de esa santificación progresiva producida por el Espíritu Santo a apartarse del pecado. Y es donde la persona empieza a dejar cosas que no lo edifican, porque se trata, o el Espíritu Santo guía a la persona a apartarse del pecado. Entonces, este proceso es largo, porque es durante el cual el creyente tiene que pasar por muchas situaciones de diversa índole, algunas de las cuales él vuelve en el castigo correcto del Señor. Cuando usted lee Hebreos 12:10, se nos dice con toda claridad que Dios nos castiga con el propósito específico de que seamos participantes de su santidad. Y Pablo nos exhorta. Dice aquí, y aquellos ciertamente en pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, y eso está en Hebreos 12:10. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Entonces es bien importante que nosotros entendamos el proceso de la santificación progresiva. Amén. Ahora, usted nunca podrá tener santificación progresiva si en usted no está la obra del Espíritu Santo. Por eso, la gente que quiere apartarse del pecado sin la ayuda de Dios no puede. Porque necesitamos un poder más fuerte que doblegue esta carne y que se sujete a la voluntad de ¿quién? A la voluntad del Señor. Por eso es que el Espíritu viene a nuestro ser para hacernos partícipe de la santidad de Dios. Solo no podemos, porque necesitamos la ayuda de un ser más poderoso, que en este caso viene a ser ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar a usted y a mí a ser personas santas, que nos parezcamos a Él, y nos va a mostrar, porque la función del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ojo, pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando Él viene, Él viene para hacer ese proceso en nosotros. Entonces, Dios quiere
que entendamos que para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y eso está en Romanos capítulo 15, el verso número 16. Entonces aquí encontramos a Pablo afirmando que él no ha logrado aún la perfección absoluta y que tratar de alcanzar el objetivo para el cual había sido llamado por el Señor. Entonces aquí encontramos cómo el apóstol Pablo nos habla de esta santificación. Ahora viene la pregunta, ¿cómo viene ese proceso de santificación? ¿Cómo es realizado? Pues el proceso es realizado por dos agentes divinos, o por tres diría yo. El primer agente divino es Dios. Dios quiere nuestra completa santificación. Ojo, nuestra completa santificación. Porque Dios mismo hace el proceso de santificación en el creyente por la fe. Dice, nuestros corazones son purificados. Y eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 5, el capítulo 15 de Hechos, el verso 9. ¿Qué nos dice Hechos 15, 9? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ojo, purificando por la fe sus corazones. Entonces, aquí encontramos a Dios estableciendo una purificación en el ser humano a través de ese proceso de ¿qué? De santificación. El segundo agente de santificación lo encontramos en Cristo. Y entonces usted en Cristo, Él abre la puerta. Nuestro operador también puede abrir ya la puerta. Gloria a Dios. Porque Cristo ha sido hecho justificación toda para el creyente. Gloria al Dios que está en los cielos. Y aquí es donde vemos lo importante que debe ser para nosotros esa justificación que ha hecho Cristo en nosotros. Entonces, por eso ahorita decía que cuando usted acepta a Cristo, instantáneamente queda usted santificado. Eso se llama también una santificación posicional. Cuando hablamos de la santificación por justificación, es una santificación posicional. Y se le explico el término. Cuando hablamos de justificación posicional, estamos hablando de que cuando usted se acerca a Dios, por la sangre que sobre usted fue derramada, usted tiene por posición a través de Cristo, por esa sangre, gloria a Jesús, entonces usted es santificado. Y por esa sangre usted puede avanzar, escúcheme bien, avanzar a la presencia de Dios. Por eso es que usted es aceptado delante del Señor. Por eso, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redentor. Y por el sacrificio de sí mismo en la cruz, santifica a los creyentes de una vez y para siempre. Y el tercer elemento que Dios utiliza para santificar es la Biblia. Espectacular, la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia de Dios, o la palabra de Dios, es la Biblia. Y la Biblia es la verdad de Dios y a través de ella somos confrontados para que ya no alberguemos cosas que no agradan a quién, a Dios. Cuando usted quiere santificarse, un medio para conocer la santificación que Dios quiere en nosotros y que le agrada a Él, lo encontramos en la Biblia y en el estudio a través de las Sagradas Escrituras. Acompañados de la oración, acompañados del ayuno, acompañados de oír atentamente los mensajes de la palabra de Dios, predicados por hombres ungidos de Dios a través del Espíritu Santo, está destinado
a ser un medio para nuestra santificación. Por eso Jesús, allá en San Juan 17, el verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y allí en Hebreos 12, 14 se nos aconseja seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios. De hecho, en el mismo capítulo de Hebreos 12 se nos dice que el castigo es administrado por el Padre amoroso a fin de producir en nosotros un fruto apacible de justicia. Así también vosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos en Dios, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejamos allí, le dejo como tarea que nos conteste el taller de la página número 7, la unidad 7, y le invito a que usted estudie la unidad 8, que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo de Dios, o lo que llamamos nosotros la doctrina del Espíritu Santo, de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Entonces, realice el taller de esta unidad 8, y si usted tiene preguntas, en la próxima clase me las formula o me escribe sencillamente al correo del Instituto Bíblico y nos cuenta sus inquietudes para la próxima clase, que es la clase 5, estaré dándole respuestas a usted. Damos gracias a Dios por el tiempo que usted ha dispensado para esta clase de hoy, la clase número 4, y deseamos que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ustedes. Para mí ha sido un placer y un privilegio poder compartir dos áreas importantísimas y dos doctrinas importantísimas, como son la creación del hombre, como es la santificación y la bendición que se obtiene a través de ella. Me queda despedirme y agradecer su amable audiencia a este tiempo de doctrinas bíblicas de la fe cristiana. Nos veremos con la ayuda de Dios el próximo viernes, 5:00 p.m. Se despide este servidor, el pastor y apóstol John Quevedo Hernández. Bendiciones para todos. Gracias al apóstol John Quevedo por su valiosa participación. Y llegamos al final de nuestra clase, llena de valiosos conocimientos y fundamentos esenciales para el servicio ministerial y nuestra vida diaria. Queremos aprovechar este momento para invitar a todas aquellas personas que sientan un llamado pastoral para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través del 322-325-4970. Es un placer para nosotros atenderlos y apoyarlos en su camino hacia el servicio ministerial. Si no pudieron presenciar la clase completa o desean revisar algún detalle, pues pueden hacerlo a través de las grabaciones en nuestras redes sociales, @Instituto Bíblico CMB. Además, ofrecemos la opción de ver la clase en diferido a través de CMB Televisión y escucharnos en la cadena radial auténtica 540 AM Bogotá. En Villavicencio los días domingo de 1 a 2 de la tarde y Manizales de 12 a 1 AM. Entonces, queremos que todos ustedes estén atentos a todos los trabajos y tareas que tienen allí en su plan de estudio para que puedan enviarlo a tiempo. Entonces, saludo muy especial a todos ustedes, que Dios los guarde y nos vemos en una próxima edición.